Buenas noches, estimados alumnos, compañeros de Derecho Civil de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del daño moral. El daño moral que está contemplado en el Código Civil en su artículo 1984, que dice: el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Muy bien. Para tal efecto vamos a tener que ver algunas definiciones de algunos juristas al respecto que tratan por el daño. Así tenemos que Alessandri Rodríguez lo define de esta manera. Lo define como todo detrimento, perjuicio, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, en sus bienes, en su libertad, en su honor, en su crédito, en sus efectos, creencias, religión, etc. Al respecto también tenemos la definición por parte de Bustamante Alsina, que nos dice el jurista que el daño es aquel menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen, que es el daño patrimonial, y también la lesión a los sentimientos, al honor, a las afectaciones legítimas de la persona, que lo encuadra como daño moral. Muy bien. No podíamos dejar de lado también lo que indica Barsi. Barsi lo define como el perjuicio que sufre un sujeto a su patrimonio por culpa de otro. Supone un detrimento en los derechos, bienes o intereses de un individuo como consecuencia de la acción u omisión de otro. Es un detrimento o menoscabo de un interés jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico. Muy bien. Sin embargo, hay que aclarar que este artículo está relacionado con el artículo del Código Civil, el 1971, sobre la inexistencia por responsabilidad. ¿En qué caso no hay responsabilidad por daño? Lo contempla en 3 casos, que es el ejercicio regular de un derecho. ¿Qué significa? Por decir, un miembro de la policía, en el cumplimiento de su deber, que está contemplado en la Constitución, en las leyes, hace el uso de la fuerza y como consecuencia de ello ocasiona un daño a la persona. Esto está exento porque, como bien dice la norma, es en el ejercicio regular de un derecho que le asiste. Como consecuencia de ello, tenemos ejemplos cuando hay huelgas, manifestaciones que hace uso de gases lacrimógenos o inclusive de perdigones de goma. Y en otros, en la persecución a delincuentes o a personas que han delinquido, ¿no?, presuntos delincuentes, en un enfrentamiento que ocasiona pues inclusive hasta la pérdida humana. Muy bien, ese es un caso. En legítima defensa, en la legítima defensa es cuando una persona pues al estar en peligro inminente de su vida, ¿no?, hace uso de la fuerza o de cualquier otro objeto con la finalidad de cautelar su propia vida. Y en esta legítima defensa puede ocasionar lesiones, daños a las personas. Y el otro, que es por peligro inminente. Un peligro inminente que puede suceder en un accidente de tránsito. A veces hay accidentes que contemplan pues lesiones a las personas y que se ven en la imperiosa necesidad ante lo que puede ocurrir el incendio del vehículo, ¿no? Si bien es cierto, no tiene el conocimiento básico como para auxiliar a esa víctima que está postrada, está en el vehículo, al jalarlo puede ocasionarle un daño. Capaz tenía una ligera fisura en las extremidades o en los brazos y al jalarlo produce la rotura. Bien, ese es en el otro artículo. Bien,
Vayándonos al tema, dirigiéndonos al tema específico del daño moral. ¿Qué entendemos por daño moral? El daño moral es un daño psíquico emocional. Es algo que no se puede medir, no tiene valor, no hay un precio certero sobre la moral. Lo que es para uno una moral, ¿no?, de acuerdo al medio, a la educación, o a la sociedad, o al lugar, a la zona donde vives, ¿no?, esa moral puede ser distinta al de otra persona, ¿no? Por decir, hipotéticamente, ¿no?, aquella persona que vive un medio, pues, de criminalidad, de conductas antisociales, ¿no?, va a ser su moral muy distinta al de otra persona que cumple con las normas de conducta, con las buenas costumbres. Entonces, es muy diferente y eso está circunscrito a la parte psíquica de cada persona. Muy bien. Barsi lo ha definido, su clasificación lo define en dos grandes rubros, que es uno, el daño a la persona o lo subjetivo, que es lo psicosomático, lo biológico, ¿me entienden? Las repercusiones que puede haber en la salud. ¿Qué quiere decir? Que estas lesiones o estos daños a la persona puede ser grave, puede ser una mutilación, ¿no?, que es muy grave ya de por sí, o irreversibles en algunos casos, otros graves normalmente y otros menos graves. A eso se refiere. Pero sin embargo, quedan en la psiquis de cada persona, que es algo que no tiene valor. Y viene la otra clasificación a la libertad, al proyecto de vida. ¿Qué entendemos por libertad? La libertad son las acciones que tiene toda persona por su razonamiento inherente a la persona de poder disponer de sus acciones en todo momento, en todas circunstancias, ¿no? Toda persona tenemos la libertad de pensar. Sin embargo, esas libertades, si bien es cierto, están reguladas por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Y al proyecto a la vida, ¿qué sucede cuando una persona es dañada? ¿No? Tenemos que se trunca sus expectativas de vida. Ese es el proyecto a la vida, trunca por un daño, ¿no? Por decir, un pianista o un cantante o un futbolista, ¿no?, a una reina de belleza o modelo que es desfigurada, el futbolista que puede ser atropellado, amputado una pierna, ¿no?, el cantante es acuchillado en la garganta y malogra sus cuerdas vocales, o el pianista, ¿no?, que es mutilado en sus extremidades inferiores, en la mano, los dedos. Si bien es cierto, tenemos un ordenamiento jurídico, ¿no?, ante estos hechos, ¿no?, que se arma todo el aparato judicial de investigación, judicialización, sanción, indemnización inclusive. Sin embargo, hay una parte que es la psique del individuo. La lesión, ese tipo de lesiones, si bien es cierto, te van a cambiar tus expectativas de vida y va a transcurrir en el tiempo. Entonces, ¿se puede sancionar? Sí. ¿Se puede indemnizar? Perfecto. Pero no hay una evaluación del daño que tiene el ser humano a través del tiempo. Porque esa persona cambia no solamente su expectativa de vida de esa persona, de ese individuo, sino de la familia, de las personas que están a su alrededor. Cambia totalmente. Entonces, no hay un valor para ese tipo de... Todavía no lo tenemos. Tenemos otras, en otras legislaciones, tanto la española como la mexicana, que están
avanzando en este tema. Sin embargo, todavía no hay una valorización que pueda indicarnos, ¿no?, a una persona que no tiene una actividad con las manos que sea su medio de vida esencial, ¿no? O a una persona normal que no sea un futbolista, que no dependa su vida, su medio de vida de las actividades físicas que pueda tener un futbolista. Entonces, eso va a ser motivo de análisis de nuestro ordenamiento jurídico. Los jueces tienen que valorar todo esto y ya con la jurisprudencia, el transcurrir del tiempo, van a tener que ir modificándose o quizás ampliándose los conocimientos al respecto. Y tenemos daño a las cosas, que es lo objetivo. ¿Qué tenemos por daño? Tenemos el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es cuando dañan tu propiedad, lo material. Si te robaron, te destruyeron tu vehículo, ¿no? Entonces, ese es el daño. O sea, el daño que te ha causado un perjuicio económico en tus actividades o en tu patrimonio. Y el daño emergente o el lucro cesante significa pues que a raíz de esos daños materiales has dejado de percibir una ganancia, un usufructo. Es como que tengas tu negocio de una panadería, una carpintería, un taller, ¿ya? Entonces, al robarte no solamente es el robo de tu patrimonio, sino el lucro cesante es que al haberte robado o dañado esas maquinarias, has dejado de percibir en el tiempo futuro una ganancia, un usufructo de tus cosas. Muy bien. Para culminar, espero que haber, por lo menos de manera sucinta, haber explicado lo que es el daño moral. Sin embargo, hay algo que tengo que sí precisar, una preocupación personal. ¿En qué sentido? El daño moral que se ocasiona a la persona en su psiquis permanece a través del tiempo. Entonces, no hay ni debe haber un tiempo límite para plantear una demanda al respecto. Por decir, una persona que ha sido dañada, una persona violentada sexualmente, que ha sufrido víctima de una violación, ¿no? Si bien es cierto, corporalmente se va a resarcir su aparato físico locomotor, sin embargo, el trauma ocasionado le va a perdurar en el tiempo. Entonces, esa persona puede plantear una demanda por el daño moral que ha sufrido en su psiquis. Entonces, no puede haber un tiempo que no lo pueda hacer, porque la legislación, cada persona es muy particular en su psiquis. Eso nos diferencia a nosotros uno de otros. Entonces, eso no debe haber un tiempo en nuestra legislación para plantear una demanda, porque nadie sabe el daño que le ocasionó psicológicamente a esa persona, que es muy distinto a otro tipo de hechos. Para culminar, quiero agradecer la oportunidad que he tenido de poderles exponer este tema y espero que les sirva a ustedes de mucha utilidad para sus proyectos en el derecho civil. Muchas gracias.